Bueno, buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas al Colegio de Arquitectos de Sevilla a la tercera y última sesión crítica de esta Semana de la Arquitectura que estamos dedicando a los premios COAS, a estas largas, estas ya 6 ediciones que llevamos de premios y que estamos centrando especialmente en la última, en la sexta edición, ya que estamos trayendo para las sesiones a los ganadores de las diferentes categorías de esta edición que hemos celebrado, tuvo el resultado en el mes de mayo. Unas sesiones en las que vamos a tratar, aparte de conocer a los ganadores de los premios, ganadores, ganadoras. Hoy por fin tenemos a una mujer, porque estos días me temo que no ha habido representación femenina. Pero la intención con ello no solamente es hablar de arquitectura, sino hablar de temas que tienen que ver con la arquitectura, pero que también tienen que ver con la sociedad y que tienen que ver con cómo el arquitecto entiende la sociedad y cómo la sociedad entiende el trabajo del arquitecto. Para ello y para que sirva de maestro de ceremonias de todas estas sesiones, pues nos acompaña Freddy Massad, que es crítico de arquitectura, bonaerense, estudió en la Escuela de Buenos Aires, pero lleva ya 30 años en España, la mayoría de los cuales ejerciendo de crítico en el ABC y en el blog La Viga en el Ojo. Un crítico, pues creo que te dije el otro día mordaz, insisto, me parece que te define bien. Hoy Guillermo, en una visita, creo que Guillermo coincidió un poco conmigo con ese tema. Y creo que su visión de la crítica arquitectónica va un poquito más allá de la crítica habitual centrada en el universo cerrado de los arquitectos, sino que trata de implicar aspectos sociales en sus escritos, ¿no? Así que, bueno, sin más, os dejo con Freddy, que es el que se va a encargar un poco de organizar todo este evento. Muchas gracias, Juanma, hoy por tercera vez y nada, encantado de estar acá, gracias al colegio por la invitación. Y bueno, a cada sesión intentamos darle elegir algún tema sobre el cual discutir o sobre el cual charlar o debatir. La sesión de hoy pensamos que era bueno hablar de dos generaciones y visiones complementarias sobre la arquitectura, ¿no? Para ir barriendo temas que pueden ser de interés, que pueden ayudarnos a entender cómo está el panorama de la arquitectura en Sevilla, en Andalucía, en España, en Europa y en el mundo si se puede, ¿no? Ver a ver qué está sucediendo. En la primera lo llamamos de lo local a lo global, la segunda era ciudad y patrimonio, y esta tercera, como les decía, son dos generaciones, visiones complementarias. Para esta sesión contamos con Ignacio Frade, con María Navarro Cifuentes en representación de Paradigma y con Javier Terrados. Como hicimos todos estos días, en ese orden van a hacer una presentación de 5 minutos contando brevemente la obra. Después la pueden ver en los paneles arriba y después, si quieren, pueden ir a la web de los estudios a verlas con más detalle. Pero bueno, la idea era empezar contando por qué están aquí, en representación de qué obra premiada. Entonces, primero, Ignacio, adelante. Empiezo ya, ¿no? Bueno, yo me llamo Ignacio Frade, soy arquitecto. Estoy aquí por un proyecto pequeñito de una transformación de un local comercial en Madrid, ¿no? Bueno, que concedieron el premio de arquitectura interior en la última edición de los premios del COAS. Y nada, o sea, una intervención muy sencilla, muy pequeña, ¿no? Realmente se trataba de optimizar un espacio de pequeñas proporciones, ¿no? De unos 50 metros cuadrados, de forma que con la intención de que pudiese albergar pues, diferentes usos de forma simultánea, ¿no? Bueno, lo curioso es que el proyecto, o sea, o el espacio en el que se interviene, a pesar de ser tan pequeño, ¿no? Eran 50 metros cuadrados, ¿no? Unos 6 y pico por 8 metros, así aproximadamente, suceden muchas cosas, ¿no? Y se le intentó sacar el máximo partido posible, ¿no?
Bueno, desde una intervención estructural aparecieron una serie de elementos que facilitaron un poco la expresión, el resultado final del espacio, ¿no? Y la intervención se basa prácticamente en la relación de diferentes piezas de mobiliario que se posicionan de forma estratégica, ¿no? Cada pieza responde a una geometría de alguna forma particular, pero esa particularidad da lugar a que a la vez están relacionando entre sí, ¿no? Se produce una serie de sinergias que permiten unos movimientos, unos flujos que posibilitan esos usos diferentes de forma simultánea, ¿no? O sea, quiere decir que, bueno, desde un espacio para reuniones, un punto de información, una zona de alquiler de bicicletas, una zona de taquilla, un expositor, bueno, pues todo estaba configurado en torno a un pilar. Había una serie de elementos que permitían un poco esa posibilidad, ¿no? Bueno, poco más, ¿no? O sea, hay una forma de unificar el proyecto, era usando el color corporativo del promotor, de la marca, ¿no?, que representaba. Era una empresa que se dedicaba al turismo, ¿no?, que son de Sevilla y que querían expandirse en Madrid. Y de alguna forma unificar un poco el lenguaje de la propuesta, ¿no?, integrando elementos originales. El edificio era de 1940 y con la aplicación del color, ¿no?, y de un material específico que era el hierro, pues permitió un poco integrar todo el espacio con los nuevos elementos que aparecieron, como un suelo de terrazo a base de moldes, ¿no?, con un pigmento y unas molduras en el techo, ¿no?, que se integraron un poco permitieron integrar con un lenguaje contemporáneo esa arquitectura histórica, por de alguna forma, ¿no?, de hace casi un siglo ya, ¿no? De esa forma se recuperaba un poco la esencia del edificio, ¿no? A la vez que se resolvía un problema estructural había un par de pilares que aparecieron, ¿no?, tras un tabique, que cerraban un hueco, o sea, unos pilares que no eran falsos pilares, ¿no?, porque acometían directamente sobre la solería y era para tapar un hueco y una vigueta que quedaba suelta por un paso de un ascensor, una instalación, una escalera, ¿no?, que se hizo en su día, pero fue una intervención, digamos, chapucera, ¿no? Entonces, bueno, también por consideración con el edificio se resuelve esa incongruencia estructural y permite liberar todo el espacio, ¿no? Y bueno, poco más. O sea que, no. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Bueno, continuamos con María. Vale. ¿Se oye bien? Sí. Sí. Vale. Bueno, en primer lugar, muchas gracias al Colegio de Arquitectos y a Freddy por acompañarnos esta tarde. Bueno, nosotros estamos aquí con un edificio que es un centro de salud que bueno, ha sido premiado en la categoría de jóvenes arquitectos del colegio porque realmente este proyecto es muy joven. Nace a partir de un concurso de ideas, que gracias a que fue un concurso de ideas nos pudimos presentar y en este caso ganarlo, pero también todo el equipo que ha estado acompañándonos durante todo este viaje ha sido muy joven. La técnico que supervisó este proyecto desde la administración es joven, el aparejador es joven, la jefa de obra de la constructora es joven. Entonces, en definitiva, no lo presentamos a otra categoría porque nos parecía un edificio joven y bueno, pues nos alegramos mucho de que haya sido reconocido así. Y bueno, el centro de salud nació de un concurso de ideas que se convoca en el año 2021, que bueno, estábamos totalmente sumergidos en la pandemia todavía en 2021, llevábamos mascarillas, necesitábamos estar en espacios abiertos, entonces bueno, el edificio o la idea en el concurso comienza un poco de ahí, ¿no?, de un contexto post-pandemia. Entonces, bueno, el edificio también parte de analizar el entorno construido, o más bien el entorno no construido, es decir, construye un límite de la ciudad, es una ciudad dormitorio de Badajoz, y realmente está construida en el borde de esta ciudad, ¿no? Y
Cuando normalmente te encuentras el entorno ya urbanizado, aquí ha sido un poco al contrario. Y bueno, pues la parcela en sí era una parcela con muy poca longitud de fachada frente a un gran fondo. Entonces, bueno, pues ese fue uno también de las cuestiones que estudiamos en la fase de concurso, de forma que una de las, digamos, de las ideas más importantes que procuramos con el proyecto fue intentar que el edificio, o sea, que el acceso al edificio fuera tal que no pareciera un recorrido muy largo, sino que al final se generara una secuencia de espacios hasta el propio interior del edificio, de forma de generar una especie de paseo, una secuencia de espacios hacia su espacio interior, ¿no? Y entonces, bueno, el volumen del centro de salud no es una pieza, un volumen compacto, sino que también se rompe por la idea de adaptarlo a la escala, hacerlo un poco más doméstico. Y en esa ruptura de volúmenes se generan dos patios que acompañan a esta secuencia de espacios desde el exterior hacia el interior, y bueno, en ese paseo se llega a un recibidor que tiene una superficie bastante amplia, que genera, digamos, amplitud y bueno, pues ese espacio abierto, amplio, que en ese momento pues demandamos y pensamos que para este tipo de centros que lo merecen, ¿no? Y bueno, en definitiva, durante el concurso también estudiamos muchísimo las tipologías edificatorias de este tipo de centros asistenciales o sanitarios, y bueno, analizamos que la mayoría de estos edificios se construyen mediante tipología en peine. Y bueno, claro, entendíamos que una tipología en peine en este contexto, en esta parcela, iba a ser complicado, digamos, porque generaba una serie de pasillos que iban a ser muy largos, y bueno, pues de ahí un poco analizando esa tipología, generar una especie de alas programáticas que articularan el espacio interior de manera funcional, pero bueno, dándole otra forma, ¿no? Y bueno, frente a... no he comentado que este edificio también supuso o nos requirió una rapidez de ejecución porque se construyó en 10 meses. Entonces, bueno, también nosotros estudiamos formas, digamos, de optimización de este tipo de procesos de ejecución, y bueno, buscábamos una estructura, una secuencia estructural que fuera muy reticulada, y bueno, pues en cierta medida esa secuencia estructural genera como una dualidad, ¿no? La parte, digamos, entendemos que el programa funcional se organiza como una lonja, eso en base a distintas áreas funcionales o áreas programáticas, que sería como lo racional o lo lógico, y de forma que del pórtico hacia arriba jugamos con lo irracional, ¿no? Con el juego en sección. De ahí que el perfil del edificio pues se adapta al contexto, a la vez que crea como una atmósfera interior que nos permite a nosotros la libertad. Y bueno, en definitiva, nosotros entendemos que el centro de salud es como una casa, o es entendida como una casa de los cuidados, más que un propio edificio institucional. Buenísimo, muchas gracias, muy bien explicado. Y bueno, y por último, pero no menos importante, Javier, adelante. Muchas gracias por la invitación al colegio a estar aquí. Y gracias por venir y que estemos en este ambiente así tan íntimo de poder hablar de arquitectura. Este proyecto, esta casa en San Roque, es un proyecto singular en el trabajo que yo he podido hacer hasta este momento, como son las obras de vivienda unifamiliar, han sido como singulares, porque, en fin, hablaremos ahora de la relación entre
las generaciones y todo eso, pero cuando llevas años y tiempo haciendo cosas diversas, es fácil ver a lo que más te has dedicado, que ha sido pues, la obra pública y todo eso. Entonces estos son proyectos singulares que ocurren porque son circunstancias singulares también, porque no es, se trata de una vivienda en una organización de lujo, al lado de Sotogrande, delante de un campo de golf, que es con parcelas que son asequibles para un tipo de personas, pues como en este caso vienen de Suiza, con capital. Y es singular también el tipo de trabajo que llega, porque el tipo de trabajo llega a través de... Este es un trabajo hecho en colaboración con Rodrigo Morillo Velarde, que es un arquitecto muy amigo mío, que trabajamos juntos en tiempo, trabajó en el estudio en tiempo, y que ahora tiene una empresa constructora y también de proyectos en Málaga. Y hacemos cosas juntos de vez en cuando. Y a través de ese contacto con el mundo costero, pues, y a través de también la intermediación de Rodrigo y su equipo, y su manera de una cosa que podemos hablar, la manera de interaccionar con el público, como estas cosas, eso sí, cómo el público llega a la arquitectura, cómo una familia suiza llega a esta arquitectura, cómo llega a nosotros. Esto podemos hablar después de eso. Esta es una vivienda grande, de casi 700 metros cuadrados, una parcela también grande frente al campo de golf, donde la característica principal es que se puede contar, un discurso así rápido, es que la parcela trata de tener una cierta intimidad en torno a un paisaje persistente de alcornoque de gran porte, protegido, y la vista al campo de golf. Hay muchas maneras, cuando estás en la escuela de arquitectura, eres muy sensible a que la arquitectura se puede contar de muchas formas. Se puede contar lo que realmente ocurrió, lo que realmente pensabas, lo que te sugiere y luego lo que te interesa contar, luego la narrativa que te interesa contar. Incluso la narrativa de la memoria del propio concurso, una narrativa de lo que la vivienda sugiere, porque se ha hablado de esta, y el propio, la memoria de la entrega del premio habla de otra narrativa diferente, porque nosotros quisimos contar la casa como si fuera una casa romana, es decir, esto es una casa, en el fondo es mucho una casa romana, que tiene como cuando, y además lo dice así la memoria, cuando los antiguos patricios romanos venían a la península y se instalaban aquí, pues heredaban la forma de instalarse de los romanos. Pues, si las villas eran grandes como en Itálica, pues la primera crujía es de espacio como público, puede tener como tiendas y cosas semipúblicas. Tiene un atrio previo y luego si continúa el eje, pues, y son las viviendas de más allá del siglo II a.C., pues tienen también un peristilo, de una zona jardinada donde los romanos reproducían lo que decía Plinio el Viejo, decía todo romano alberga en sí mismo un agricultor, y entonces quiere tener un peristilo porque quiere tener agricultura, entonces genera ese espacio. Toda esa narrativa de la vivienda, que no es del inicio, es una narrativa posterior, es de reflexionar sobre la forma que tiene, que es voluntariamente organizada de esa manera, una parte como muy pública, con un pequeño gimnasio, una sala de televisión, espacio como muy público, un estudio de pintura para una persona de la familia. Luego tiene un pequeño patio con su zona como de agua, tiene un estanquito que puede ser un antiguo impluvio, y luego se abre, las dos alas se abren al espacio exterior, que es su jardín, su alcornoque y las vistas, su antiguo peristilo. Incluso esa metáfora se extendía en la memoria, digamos, de la presentación aquí. Es decir, tiene su propio triclinio, su propio sitio de estancia, pero que no es una gran sala, es una cocina que querían que es el espacio más singular de la casa, que es que querían una cocina para vivir en la cocina, y la cocina iba a ser como el espacio singular. El fuego de la vivienda iba a ser la gran cocina. Entonces, en la foto se ve de repente un cubazo de vidrio en medio, que es la cocina, que está metida en un cubo de vidrio que rodea por la casa. El resto de la forma de construirla tiene que ver con cierta creencia también de los clientes que vienen de una cultura suiza donde el hormigón es apreciado como forma moderna, construir un hormigón es apreciado, y hay un diálogo de decir vamos a hacerla de hormigón como en Suiza. Como en Suiza sí se puede. Sí, sí, claro. Pero no se puede, porque aquí no se encofra como en Suiza, ni se puede construir un muro con aislamiento entero como en Suiza, y aquí hay una especie de composición entre muros, in situ, paneles prefabricados, hay un lío de cosas que al final parece que son lo mismo, pero son lo mismo, porque aquí es muy difícil conseguir que alguien te
te haga un muro suizo. Y por eso tiene ese aspecto tan como intemporal. Lo que construye la casa son muros de hormigón grises que se pasan como en segundo plano frente a, digamos, la naturaleza que la rodea. La memoria del premio hablaba de que la casa tenía como influencias como californianas. Yo no lo tengo, igual inconscientemente, pero la influencia californiana es una influencia más al imaginario del común de la gente que ve Instagram, quiero decir. Bueno, estás dejando el tema ya para que empecemos. Estoy presentando un tema, quiero decir. Es que el vidrio ha hecho mucho en la arquitectura moderna y en el imaginario que tenemos. Entonces, evidentemente, todos podemos tener ese inconsciente de que, en fin, esa transparencia y todo eso son californianas, podemos hablar de eso, pero probablemente también eso llamó la atención del jurado, de que dentro de esa pesadez y esa composición de hormigón, pues se sigue estando la ligereza de las vistas y esta cosa etérea de la arquitectura. En fin, de eso hablaremos, creo que está sí, me he adelantado por eso. algo de lo que vamos a hablar después. Nada, gracias. No, bueno, vamos a hablar de los dos temas que planteó Javier, ¿no? De esto, de cómo se ve la arquitectura y después también cómo es el interlocutor, cómo se trabaja con el cliente y cómo es esto, ¿no? En este tema recurrente que venimos hablando estos días, de cómo se relaciona la arquitectura. A mí me gusta más decir con el ciudadano que con la sociedad, pero es más o menos lo mismo. Pero para empezar, lo habíamos hecho como una confrontación, como un diálogo entre dos generaciones, ¿no? Acá estamos, de este lado estamos los viejos y de allá están los jóvenes. No hay que decirlo porque salta a la vista, pero bueno, somos de hay un dato que distingue las generaciones. Cuando viene, yo hasta hace un año tampoco las tenía. Así que hace un año que está en este. Eso separa las generaciones, las gafas de cerca. No, bueno, desde los que llevamos gafas a los que no. Bueno, quería hablar de las herramientas de proyectos, ¿no? Del paso de lo analógico a lo digital, que no es solamente esto, yo creo que este paso no es solamente un cambio de herramientas, sino también que produce un cambio de mentalidad. A veces, ayer lo hablábamos, ¿no? A veces no es tanto como parece, o las herramientas digitales a veces no son tan útiles como parecen, o que generan un cierto tipo de arquitectura que termina siendo genérica, que después hablaremos lo que se publique en Instagram, ¿no? Pero ¿cómo ha modificado el pensamiento y el desarrollo de la arquitectura los cambios tecnológicos? No sé si quieren empezar, los millennials serían, sí, millennials. Bueno, las damas primero, María, adelante. Venga. Bueno, yo creo que en nuestro caso realmente hemos crecido con esa evolución de la tecnología en la arquitectura, ¿no? O sea, realmente nosotros hemos crecido y las herramientas digitales han ido evolucionando a la vez que nosotros, con lo cual hemos llegado, digamos, pues al momento de estudiar la carrera de arquitectura, ¿no? Y hemos, digamos, continuado como en esa transformación. Nos hemos transformado a la vez que se ha transformado las herramientas digamos, de expresión de la arquitectura. Yo creo que, bueno, nosotros pensamos que realmente no es lo analógico y lo digital, o sea, no es una cosa o la otra, sino una cosa y la otra, ¿no? O sea, que al final el hecho de haber crecido con esas herramientas nos ha permitido, en cierta forma, como analizarlas y, digamos, utilizarlas consecuentemente en nuestro favor, ¿no? Que al final, de manera crítica, podamos decidir qué tipo de herramientas utilizar, pero no la analógica o las digitales, sino ambas. Entonces, en nuestro caso, realmente es una combinación de ellas, ¿no? Que
en cierta medida nos consideramos todavía analógicos, o en ese sentido somos a lo mejor un poco raros en nuestra generación. Sin embargo, lo digital está también inherente en nuestro día a día, pero también lo analógico, ¿no? Entonces, como esa conjunción de ambas. No sé. O sea, yo estoy de acuerdo, ¿Qué sí, piensas? sí. A ver, yo estoy de acuerdo con María, el hecho de que no es una cuestión de una cosa u otra, al final son dos cosas que se complementan, ¿no? De hecho, no creo que lo analógico sea antagónico a lo digital, ¿no? O sea, si tú al final defines analogía, que hace referencia a una relación, digamos, de correspondencia, ¿no? Entre partes similares, ¿no? Un proyecto de por sí ya es una analogía, ¿no? Porque va buscando esas relaciones, ¿no? Esa correspondencia entre diferentes partes, ¿no? Que se complementan para dar lugar un poco a un todo con sus variaciones, ¿no? Y sus cosas en común. Lo digital puede ser igualmente analógico, ¿no? En cuanto tú estableces una composición, ¿no? Tú igualmente vas buscando esa relación de partes, vas buscando proporciones, y es una herramienta más, es un recurso más. Lo que está claro que hay cosas que no se pueden perder. Yo creo que más que analógico me referiría al trabajo manual un poco, ¿no? Pues el dibujar, ¿no? Para pensar o elogiar revistas, ¿no? Porque siempre en ese caso como que sí es verdad que te llega más cuando tú te detienes, cuando tocas, cuando miras, ¿no? Esa parte manual. Sí, pero la pregunta es, nos llega a nosotros porque, bueno, pues en nuestro caso somos millennials, ¿no? Pero realmente los que vienen por delante, yo no tengo tan claro que claro, ahí donde... lo tectónico, claro. lo crítico, la reflexión sea una herramienta. Claro, ahí es donde quiero llegar. Entonces estamos bombardeados por imágenes, vamos un poco, es una sociedad que se estimula, ¿no? con la cuestión de la inmediatez, ¿no? Un poco todo lo inmediato, toda la imagen, todo un poco lo superficial, digamos, ¿no? Y de alguna forma evita que tú puedas profundizar en ciertos temas, ¿no? Mucho en la arquitectura, al final. Pero ustedes, por ejemplo, para ir a lo práctico, maquetas hicieron, pero ¿hubo compañeros vuestros que nunca agarraron un lápiz o nunca hicieron una maqueta? O sea, ¿se puede vivir completamente trabajar en el mundo digital sin ningún tipo de herramienta manual o...? A ver, esa es buena pregunta. Es verdad que yo conozco gente que hace pocas maquetas y usa poco las manos, ¿no? A ver, yo creo que hemos llegado a un momento en el que no es que sea todo válido, sino que hay tantas herramientas que tú también tienes las opciones de poder elegir cualquier herramienta, ¿no? Pero al final creo que el trabajar con las manos te lleva a una reflexión crítica que es necesaria en nuestro trabajo, ¿no? Al final. Y en ese sentido, si he respondido tu pregunta... Por eso, ¿se puede hacer arquitectura sin LAM? Yo te diría que no. Que no. A ver, como poder se puede, depende de hasta dónde quieras llegar un poco, ¿no? Un poco, no sé, yo creo que requiere mucha dedicación, ¿no? Es verdad que yo me he formado un poco a caballo, ¿no? Entre el papel y el lápiz y los comienzos del CAD. O sea, mis primeros 2 años de carrera fueron a mano prácticamente, ¿no? Luego ya pasamos a producir en un ordenador y sí es verdad que yo agradezco haber tenido un poco esa formación manual, digamos, ¿no? Porque eso te permite tener más sensibilidad, ¿no? Cuando tú sí, asumes un proyecto, ¿no? A mí es verdad que, bueno, me hubiera gustado a lo mejor más tiempo con la mano, ¿no? Con el lápiz durante la carrera, ¿no? Porque al final es cierto que las tecnologías, vamos, en proyectos, pues ya, digamos, había ciertos compañeros que tiraban del ordenador, al final toda la clase se pone con el ordenador. Yo realmente fui la última en aprender AutoCAD de mi clase porque empecé a sacar ya peores notas y me tuve que poner las pilas con el AutoCAD, ¿no? Pero... Hombre, sí, está claro que lo que es fundamental manejar bien estos medios, estos recursos digitales, ¿no? Eso es seguro, ¿no? No se puede evidenciar, eso está claro, ¿no? Pero usarlos el potencial que tienen a tu favor y que sumen a otros medios, otras formas de trabajar, ¿no? O sea, que no sea solamente concentrarse en eso. Es verdad que hoy día pues requiere
para producir rápido, ¿no? Y para producir incluso la calidad, la definición, un proyecto es fundamental, ¿no? Pero no creo que una cosa tenga que quitar la otra, ¿no? Sino que tiene que existir ese complemento, ¿no? Claro, totalmente. Sí. O sea, la forma de abordar en nuestro estudio es un poco así, ¿no? De tira y afloja, de empiezas pensando, razonando, dibujando, y a lo mejor a la hora de comprobar pues te pasa a lo digital, pero llega un momento en el que no te convence y tienes que tirar para atrás, ¿no? Y a lo mejor esos mecanismos de ensayo-error, comprobación, acierto, si te saltas lo analógico, quizás te estás perdiendo parte de la película. El proceso. Javier, que te veo ¿cómo? Porque con vos como yo viste este cambio y pasamos del papel a lo digital en todos los ámbitos de la vida, por eso no... Totalmente, porque nosotros nos formamos en el papel y cuando con los empezamos a trabajar rotring ya seguimos con el papel, y entonces la relación con los medios es más distante, más limitada en ese sentido, y cuando después formar equipo puedes ser más limitada todavía. Entonces hay como es un asunto muy interesante y muy ambiguo, porque hay como una manera clásica de ver el asunto que se cuenta en la escuela, así como decir, ay, qué pena que la gente no dibuja a mano porque no se mete en el proyecto a mano ni que esa intimidad con el proyecto, y el ordenador te distancia de esa intimidad, es como distante. Pero yo creo que no es tan así. Después de ver también ver lo que la gente joven produce, ver a vosotros y ver lo que la gente produce, yo ahora lo veo de otra manera. Es verdad, y ahora voy a hablar de eso porque me parece un asunto interesantísimo. Es verdad que se ha escrito mucho sobre que la pérdida del papel, la pérdida del dibujo a mano, hay mucho escrito, sobre todo de gente más mayor, se pierde algo de lo que es la abstracción. De hecho, hay un libro que por ahí circula, que se titula The Death of Drawing, la muerte del dibujo, cómo la simulación entra en la arquitectura. Pero se está refiriendo a otra cosa, se está refiriendo a los sistemas de simulación, se está refiriendo al BIM, a los sistemas de simulación, es decir, que tú no abstraes, sino que simulas rápidamente, con lo cual claro, no piensas, no abstraes. Es otro asunto, creo yo. Yo creo que hay una manera de dibujar en AutoCAD, que es como dibujar a mano, que es igual que dibujar a mano. Si entras en intimidad con el medio, de la manera que entras con intimidad con el lápiz. Yo veo dibujos vuestros, veo dibujos de la gente joven de aquí y digo, esto se dibuja es otra manera de enfrentarse a las máquinas. Es hacer de la máquina algo que trabaja con ella como si dibujara a mano. Claro. Y con lo cual no es una dialéctica entre máquina no máquina, sino cómo te enfrentas al dibujo como forma de abstraer, de componer, de trabajar con el dibujo como si lo estuvieras construyendo, como si estuvieras construyendo una maqueta, y estuvieras trabajando en el dibujo como si lo estuvieras pensando mientras lo vas haciendo, lo estuvieras casi tocando el dibujo. Sí, y eso se hace también y la gente que ha crecido con eso, el equivalente a nosotros, el equivalente nosotros a lo mejor cogemos un lápiz y hacemos, pero a lo mejor ellos lo hacen mejor, lo hacen igual de bien, igual de íntimo, igual de personal con el ordenador. Yo creo que lo que dice es cierto. Por ejemplo, tú empiezas a dibujar y tú tienes una base muy básica, ¿no? A lo mejor tú imprimes un papel, unas proporciones de la superficie, línea sobre la línea, y empiezas a trazar. Vuelves al ordenador, luego empiezas a traer un poquito en detalle y es verdad lo que dices, trazas como si fuera a mano, pero en la pantalla, ¿no? Y vuelves a imprimir, y vuelves a ver, vuelves a comparar, pones papel, trazas otros esquemas, y vuelves a producir. ¿Sabes? Un poco un trabajo muy, muy en paralelo, ¿no? De hecho, algunas de esas fotos que salen de los proyectos son fotografías de proyectos muy dibujados, en el sentido que la por eso, ahí está muy dibujada, está como muy dibujada. Y hay una transferencia así del pensamiento al dibujo, aunque quizás no hayan hecho, aunque lo hayan hecho con una máquina, no hay... Sin la mediación de la mano. Sí, claro. sí. Efectivamente, yo creo que precisamente, o sea, me refería a lo analógico y lo digital porque realmente es la capacidad de poder controlar las dos herramientas con lo que tú quieras contar, ¿no? O sea, que creo que o intentamos buscar o estamos continuamente explorando mecanismos para que al final las herramientas trabajen para nosotros como nosotros queremos que, digamos, plasmar la arquitectura, que no sea al revés, ¿no? Que al final no te tengas tú que adaptar a lo que sale. Entonces ahí
digamos que nuestra generación creo que tiene como esa ventaja de poder utilizar las herramientas digitales para que sean como una forma de expresión, ¿no?, de arquitectónica. Yo hablaba el otro día cuando hacíamos la reunión previa, salió el tema de usar la herramienta con artesanía. Hay una creo yo, veo en este tipo de arquitectura, veo una artesanía del dibujo que también la tiene la herramienta. Quiere decir, la herramienta no sirve para trabajar más rápido, sino sirve para que la artesanía sea más precisa, sea más pensada y todo eso. No utilizamos la herramienta para ir más rápido, la utilizamos para hacerlo con más precisión, con más delicadeza, con más pensamiento, con todo eso, con potencia, algunas cosas. En ese sentido, nosotros también en la escuela tenemos que romper un poco el discurso. Dicen, vale, intentar dibujar a mano, lo que podáis, croquis, lo que podáis, pero probablemente sea más interesante intimar más con el dibujo, perder más tiempo con el dibujo. Eso, ¿no? Sí. Es más interesante que el dogma de dibujar lo que podáis a mano. Sí, porque quizá pueden hacer esa... Y ahora te paso la palabra, pero pueden hacer esa nostalgia de que cuando se dibujaba a mano, y quizá pensar que utilizando procesos digitales, y si sumamos la inteligencia artificial y todo esto, podemos caer en proyectos genéricos, pero cuando se dibujaba a mano también había proyectos genéricos, no es... o sea, la personalidad del proyecto se lo da el pensamiento y cómo ese pensamiento se pueda transmitir, sea digital, sea analógico, sea lo que sea, pero creo que esa nostalgia o ese casi esfuerzo de que alguien haga todo un proyecto a mano teniendo otras herramientas, no sé si tiene... Hay gente que todavía sigue trabajando a mano, yo creo porque desconocen, porque no saben cómo hacerlo de otra forma. Pero, perdón, dale. Adelante. Ahí, me parece. ¿Está encendido o no? Hola. Ahora. Sí. Que sí, o sea, un poco por complementar también lo que estaba diciendo María, bueno, y todo el mundo al final, que al final lo que nosotros vemos es que las herramientas digitales son muy limitantes, porque al final te está llevando la arquitectura a un punto en el que el programa solamente te deja. Entonces al final creo que lo más interesante es el mix, digamos, de todas las herramientas posibles, porque por ejemplo, lo hablábamos ayer, que con el Revit, si la gente únicamente se centra en usar el Revit porque se ha vendido que es una herramienta todoterreno, digamos, que te ayuda a hacerlo todo, al final te encuentras con que si no eres capaz de programar algo, no puede existir. Claro. Entonces al final, algo que se vende, que es muy, en fin, que te puede ayudar en la obra, en concebir la arquitectura, te está haciendo justamente lo contrario, o sea, te está limitando las opciones que fomenta la arquitectura. Y la mixtura, digamos, y la mezcla entre una cosa y otra, entre el AutoCAD, el Revit y la mano, es lo que creo que al final es lo que más riqueza produce. O sea, nosotros, por ejemplo, a la hora de hacer imágenes, renders, tampoco hemos decidido buscar el hiperrealismo en todo lo que hacemos, porque vemos que al final también te limitas a un catálogo de mobiliario, de personas incluso, de árboles, etcétera, que a lo mejor no es la realidad que tú quieres enseñar o que quieres demostrar. Y también los programas, también hay que pensar que están hechos en su mayoría por informáticos, ingenieros, etcétera, que no tienen ninguna sensibilidad. Entonces al final la sensibilidad la buscas tú a través de mezclar pues trabajo manual, trabajo digital y bueno. Sí, pero o sea, realmente las herramientas digitales como tal, o sea, limitan, pero hay que buscar como los mecanismos para que no te limiten, ¿no? Y al final para que sean un potenciador de la expresión que queremos para la arquitectura. O sea, que digamos que estamos como en esa experimentación continua o exploración continua de pues eso, de utilizar las herramientas de las que disponemos para contar. Eso, Sí, adelante. Sí, eso que has comentado muy interesante el asunto, esa anécdota de que utiliza para los renders, te da un paso atrás en cuanto a realismo, pero tiene que ver con lo que comentaba antes, el ser un poquito más analógico, usar el dibujo como una artesanía, como si lo hubiera hecho a mano, y un dibujo con más intención, te obliga a seleccionar lo importante de lo secundario y lo que quieres hacer. Porque
Cuando dibujas a mano tienes que seleccionar obligatoriamente porque no puedes dibujar todo. Entonces, dibujar lo importante va pues utilizar la máquina de esa manera, como en esos renders donde voluntariamente desaparece, pierde realismo, desaparece un color, se hace más pálido, se hace más tal, toca. Es una forma de dibujar con la máquina pero a mano. Es decir, y me parece que hay una analogía, creo, en el fondo, en el cuidado en el dibujo con el cuidado en la obra. Es decir, hay una analogía. Yo creo que sí. Hay una relación. Y quizá también es un factor importante que es el tiempo, ¿no? También cuando alguien hacía una perspectiva a mano, tomaba tiempo y en ese tiempo estaba la reflexión. Tal vez el render es demasiado, el mal render, ¿no? o la mala simulación es demasiado rápida que no permite esa reflexión. Cuando uno hacía una maqueta, había que cortar el cartón y ibas pensando mientras ibas cortando el cartón, ¿no? Hoy, si uno lo quiere hacer bien, toma tiempo igual. O sea, las herramientas son más precisas, evitan un montón de cosas terribles que teníamos cuando dibujábamos sobre papel, que era borrar y todas estas cosas, pero también no hay que fiarlo todo a la máquina y quizá tampoco ahora estos procesos de diseño por inteligencia artificial que sinceramente yo desconozco, pero seguramente que lo que hablábamos ayer, ¿no? El Revit tiene mucho de esto, ¿no? De generación, bueno, como se componen los textos desde el chat GPT, seguro que todos estos programas también permiten, perdón que soy un ignorante, pero que permiten generar espacios sin que uno tenga que definirlos o pensarlos. Sí. No sé, es pregunta, no es una... Es cierto que yo he visto a compañeros con programas de diseño en 3D haciendo imágenes como churros. Pero claro, ahí está como la contra de que realmente, por ejemplo, en el centro de salud, como que todas las zonas que nos ha interesado explorar están exploradas a cada detalle. Pues eso, también hemos hecho 3D, pero en maqueta, en fin, a mano. O sea que el caso es no quedarte limitado a una herramienta que te saca imágenes como churros y explorar como esa caja completa de herramientas que tienes para, digamos, profundizar en el detalle, ¿no? Pero sí que estoy de acuerdo que al final hay como algo en el fondo que nos hace profundizar en el espacio, ¿no? En el detalle, en la definición, digamos, y utilizar lo tecnológico como algo analógico. Quizás es por lo que contábamos antes de que somos o que hemos crecido un poco en esa transición digital, que al final... Sí. Pero ustedes ya son nacidos digitales, o sea, sí... Sí, no. Pues, sí, no, es verdad. Sí, ¿no? Lo que decíamos antes, no necesariamente por pertenecer a una generación uno tiene que compartir ciertas cuestiones. Y después hay otra cosa, que bueno, todo esto empieza probablemente en los 90, cuando se empiezan a desarrollar el AutoCAD y la forma de dibujar, pero también cambia, y ahí empiezan las redes sociales, ¿no? Y ahí empieza a cambiar y empieza a desaparecer la difusión de la arquitectura en papel, que tenía que ver con un editor que seleccionaba unos proyectos por interés o por lo que fuera, por interés personal o por decisiones personales, y se abre un mundo donde es mucho más abierto, donde todo el mundo puede colgar sus trabajos, donde la imagen empieza a jugar un papel mucho más importante porque ya todo lo demás se mira menos, y ahí nos encontramos con otro factor del mundo en el que vivimos, que ya es esta idea del trabajo en red, que quizá democratiza un poco más la difusión de la arquitectura, pero también la contamina de un montón de cosas que no son necesarias. No sé cómo ven ustedes que sí, ya empiezan a trabajar desde el momento en que las redes están funcionando, y cómo
ven la desaparición de los medios más tradicionales como las revistas, que ya casi no existen, ¿no? Hay un cambio importante en cómo se comunica la arquitectura, ¿no? Esto digo, es una democratización, pero con algunos fallos. No sé cómo lo ven ustedes desde... Bueno, lo hablábamos el otro día que hicimos una introducción, ¿no? A mí me pareció súper interesante algo que tú apuntaste, y es que al final ahora tenemos que ser como curadores, ¿no? de nuestro propio trabajo, que antes, digamos, se fijaban en ti, en tu trabajo y te buscaban, y ahora eres tú el que tienes, digamos, que salir hacia afuera y buscar mundo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido las redes sociales y demás son una especie de elemento que te permite, por un lado, emprender como estudio de arquitectura, digamos, la búsqueda de oportunidades, y por otro lado, digamos, experimentar o explorar, o por lo menos así lo vemos nosotros, con tus propias herramientas de expresión. Entonces, digamos que es como en esa miscelánea de buscar oportunidades y seguir ensayando o, digamos, formar tu camino de expresión, que las redes sociales pues ahí han hecho, digamos, bastante bien. Pero no es solamente para... O sea, ¿esto lo ve un posible cliente o solamente es algo que vemos entre nosotros? No sé si... ¿Quién lo ve? ¿Quién lo ve? Eso, claro, te van a contratar porque tengas muchos followers en las... Es una pregunta, ¿te va a llamar alguien para hacerle la casa porque te vio... Yo creo que no. Creo que alimenta un poco la endogamia del arquitecto de alguna forma, ¿no? O sea, en el sentido de que nos retroalimentamos un poco de lo que publican y publicamos también un poco para mostrar el trabajo que hacemos, pero un cliente no sabe identificar qué arquitectura puede tener más interés que otra, ¿no? Yo creo que, no sé, es muy difícil, ¿no? A ver, antes de otra forma hubiera sido muy complicado que a lo mejor alguien hubiera sabido que hemos construido un centro de salud, ¿no? Es como una puerta de una... O sea, eso seguro, pero yo creo que no es una cosa... O sea, desgraciadamente no depende tanto de nosotros, ¿no? Sino un poco de la sociedad, ¿no? Ya. La gente, claro. No sé si saben llegar o si todos saben llegar a una arquitectura de calidad que se publique, ¿no? Yo creo que hay otra herramienta que usa mucho más, que está más extendida, que es el Pinterest, que ellos ponen casa tal y van a referencias que no te esperarías tú como arquitecto, ¿no? O sea, las que tú no acudirías como arquitecto, ¿no? Está muy bien, yo creo que esa posibilidad de esa democratización, ¿no? Como has dicho antes, de que a lo mejor estudios con menos recursos puedan acceder a publicar su trabajo, digamos, como carta de presentación, y de que igualmente nosotros podamos ver qué está produciendo otra gente de otros países, de otros estudios, ¿no? Entonces, en ese caso, muy bien. Por otro lado, tiene esa parte negativa de que al final, bueno, que no hay filtro. O sea, que un poco que dónde está el filtro de qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Caemos en el error de ir en tendencia casi de ver cosas o de producir cosas por moda, un poco la tendencia que se está haciendo, y no hay preocupación realmente, en muchos casos, por elaborar una arquitectura de calidad, ¿no? que tenga consideración con la cualidad espacial o que resuelva problemas, ¿no? urbanos, ¿no? Entonces es un poco como antes, ¿no? Tiene su parte muy buena, esa capacidad de difusión, pero después tiene la parte mala, que esos límites o esa democratización sin filtro puede ser un arma de doble filo, de alguna forma. Javier. Eran los años 90, mediados de los 90, en un croquis, José Quecla escribió un artículo sobre la arquitectura española contemporánea, y aunque luego tira por otro lado, empezaba diciendo: fui a la librería a la cooperativa de arquitectura del Colegio de Arquitectos de Barcelona, que es lo que vendía los libros, y me dijeron que el libro más vendido del año había sido un libro que se llamaba Casas del Mundo, que además yo lo tengo porque está ya... Sí, esas colecciones de... Que era
es un libro así, era un libro, años 90, no existían los medios digitales que conocemos, un libro así de gordo, con cientos de casas de todo el mundo. Y decía, es muy vendido porque la gente lo compra, coge POSI y empieza a poner POSI. Y luego se va con eso al arquitecto. Eso en los 90, ahora tiene Instagram, ahora tiene Pinterest, pone POSI. Sí, no, las cosas no... Entonces, la difusión, hay la difusión, es verdad lo que, bueno, es cierto de que los medios tienen la posibilidad de enseñar lo que haces, contar tus ideas e interesar a la gente. Pero normalmente mi experiencia es que no interesa a la gente que te va a encargar una casa. Claro, seguro. Salvo que sea de un cierto nivel cultural, cierta ¿no? afinidad, una afinidad. O que elabore una marca o una narrativa atractiva. Vos que a veces tiene que ver, creo yo, con la valor intrínseco de la escritura que haces. Eso es difícil de percibirla en una página web si no eres una persona normal. Iría al Centro de Salud y le encantaría, pero a lo mejor no es ver la perspectiva esa delicada que hace y no la valoro tanto como una cosa realista. Tal. En general, el público de las páginas web cuidado, esto no es el mismo que el público, creo yo, que va a entrar en Pinterest, sí. Y que te llega con y además que la poca experiencia que tengo yo con cliente privado, cuando digamos viene con Pinterest. Con Pinterest, sí, sí. marcado, esto. Entonces tienes que hacer una labor ahí. Una labor de pedagógica. Sí. Pero es... o no necesariamente pedagógica, o una labor de crear una especie de inteligencia colectiva. Colectiva, claro. Colectiva. Sí. Vamos a ver de qué se trata esto. ¿A usted le gusta esto? Porque a lo mejor me acaba gustando un poco eso. A lo mejor resulta que no estaba tan mal. Una labor de se crean ciertas inteligencias colectivas que no están mal. Si hay cierto interés, pero para eso tú tienes que haber construido cierto interés personal de la persona que viene o del grupo que viene, que haya cierto interés personal en lo que hace, que puede ser porque tiene cierta narrativa, cierta recomendación, tal. Entonces puede haber cierta inteligencia colectiva. Claro, es que realmente no todo vale, ¿no? Y al final es lo que pasa un poco en estas situaciones, que te llega un cliente con un tablero de Pinterest con estilo totalmente diverso, ¿no? Y al final es como, ¿cómo vas a meter todo esto? Te harían falta 5 casas distintas para poder hacer todo lo que quieres, ¿no? Entonces yo creo que ahí está un poco como, bueno, la tarea que tenemos nosotros como arquitectos y la necesidad de crear como un imaginario colectivo, pero crítico, ¿no? Que al final, o sea, que es que yo creo que es importante transmitir tanto a un cliente como eso, a un joven arquitecto, que no todo vale y que hay que buscar los motivos de por qué esto te interesa y por qué esto no te interesa y por qué esto tiene que ser así o tiene que ser de otra forma, ¿no? Entonces, claro, ahí está como el momento complicado, ¿no? Que también como jóvenes nos cuesta porque al final tener autoridad o, digamos, establecer una especie de debate o diálogo con el cliente es complicado, ¿no? Siendo joven, porque tienes que esforzarte el doble en que te comprendan, claro, o en el que acepten o en el que te permitan dialogar, o sea, que quieran dialogar, ¿no? Claro, tienes que demostrar que eres capaz de hacer. Yo creo que en general vivimos en una época donde tenemos muchísima información y ahora el tema es ir separando lo bueno de lo malo o lo que nos interesa de lo que no nos interesa, pero sí veo que hay una pérdida quizás de, esto lo hablábamos el primer día, de esa personalidad que tiene la arquitectura, ¿no? Que no sé si es bueno o es malo, pero los grandes maestros del siglo XX y de la segunda mitad del siglo XX, no solamente estoy hablando de Le Corbusier, de Wright, había como, podemos citar a Sisa, había como algo que te decía
que estaba buscando una forma de trabajar. Hoy cada vez veo más proyectos que podrían ser, o sea, que son soluciones que están bien, pero que podrían ser de cualquiera. No sé, es una sensación que me pasa a mí, y creo que eso sí tiene que ver con la sobreinformación, porque quizá antes uno se compraba los libros de los arquitectos solamente que le interesa. Estoy pensando en voz alta, pero quizás se compraba los libros de los arquitectos que le interesaba, entonces tomaba seguía una línea. Hoy en día estamos como invadidos o atacados por las imágenes, y quizá esto hace que hayamos perdido un poco eso, pero quizá es el mundo que nos toca vivir. No sé si esto es mejor o peor de lo que... No sé, esta te la pregunto, Javier, que si compartís esta idea o si compartís esta visión, digo, ¿no? Lo que habría que indagar también si estamos perdiendo cada vez más y más relación con el mundo real, con el mundo que se toca, en el que se vive, entonces a lo mejor es que estamos tan enfocados a lo que está de inmediato en las pantallas, que a lo mejor no somos capaces de reconocer el valor de un sitio, de una arquitectura local o de una situación concreta, y eso sí lo veo yo que cuesta, que se agradece mucho cuando lo ves, cuando hay proyectos que se han abstraído de ese bombardeo incluso de proyectos que son como muy publicitados, son más espectaculares, y han encontrado un valor más íntimo con el lugar, con el problema concreto, con la situación. No es hacerse ermitaño ni perder esas relaciones, pero cuando tienes clara una idea que no necesariamente se dejan como agitar por demasiado ruido, las cosas, o lo menos lo que yo veo, me gusta más cuando lo veo. Entonces, hay otro asunto que ya es más filosófico, si en el futuro que nos espera es un futuro donde el contacto con la realidad que se puede tocar, que experimentas con el cuerpo, que experimentas con las relaciones personales, irá poco a poco a ser cada vez más mediatizado. Es una cosa de las que entramos en otro territorio, pero esa relación táctil con la realidad, de esta relación de interpersonalidad y todo esto con las relaciones, no acabará afectándolo a todo, que la relación con lo que se puede tocar. Y entre lo real y lo virtual. Que es lo virtual. Yo cuento algunas veces en la escuela que nosotros fuimos de un viaje de estudio con algunos profesores en el año 98. Fuimos a Los Ángeles con algunos que eran estudiantes en aquel momento. Juanjo López de la Cruz, que estuvo aquí el otro día, era uno de esos estudiantes que estuvo en ese viaje a Los Ángeles en el 98. Fuimos a visitar viviendas californianas y todo, de las viviendas de Pierre Kane y de Richard Neutra y todo eso. Y también de lo que se estaba haciendo en aquel momento, pues Frank Gehry estaba haciendo algunas viviendas. Fuimos a la vivienda de Frank Gehry. Y en esa vivienda de Frank Gehry era la vivienda de un diplomático de la casa Schnabel, creo que se llamaba. Y nos recibió el propio Schnabel. Y nos vio la casa y nos enseñó. Y le preguntamos, me encantan los arquitectos, mi hijo estudió arquitectura, era un arquitecto que está encantado con su trabajo. ¿Y a qué se dedica? Pues a lo que se dedican todos los arquitectos jóvenes de Los Ángeles en el año 98. Y digo, ¿y a qué se dedica? A crear entornos digitales para juegos de ordenador. Claro, sí, era lo que... Era el año 98. En el año, era como el momento... Era la arquitectura lucrativa del momento. Y era arquitecto, y él estaba produciendo arquitectura, pero una arquitectura que nadie tocara. Entonces, eso es un asunto que no sé si en el futuro tendrá más relevancia o no, pero por eso yo, la verdad es que el otro día lo habláramos y no quiero extender mucho más, pero la gente, digamos, que estamos en la escuela, que miramos a lo que estáis haciendo vosotros, es bastante admirable el sentido que tenéis, que creo que hay un sentido muy táctil, muy de la realidad en lo que hacéis, muy de trabajar con las cosas. Hombre, sí, yo defiendo la actitud de ser arquitecta como artesana, como pintora, como artista, como quieras llamarlo, ¿no? Pero ese trabajo al final incluso con algo emocional, ¿no? Pero yo creo que al final, en definitiva, seguimos buscando nuestros métodos, ¿no? de hacer, de comunicar, ¿no? En este caso, pues, sí, la forma de comunicar ha cambiado,
pero realmente tenemos que seguir investigando, o por lo menos a nosotros nos interesa la exploración de lo auténtico, ¿no? Al final, de que cada artesano vaya buscando su herramienta, su forma de contar, su forma de trabajo, y que lo muestre en las redes sociales o en cualquier plataforma, porque claro, nosotros estamos hablando ahora de redes, pero que son más de imagen, ¿no? Estamos hablando esta tarde, pero realmente los que vienen por detrás van ya al vídeo, ¿no? A lo audiovisual, o sea que realmente hay como una trascendencia a lo audiovisual que también saltará a la arquitectura. Vamos poco a poco, va como en transición, pero y esa transición ya nos llega a nosotros incluso tarde, ¿no? Pero creo que en cualquier caso hay que buscar lo auténtico, y yo creo que al final todos los jóvenes que están intentando hacerse un hueco, digamos, o buscar hacer arquitectura, están yendo a lo artesano, a la exploración personal, y bueno, también es una forma de conectar con el cliente, ¿no? Porque al final realmente quien te contrata no te contrata por lo que le va a costar, ¿no? Al final te contrata porque tienes algo que le vas a dar de servicio extra frente a otro compañero. Bueno, hablando del cliente, que era el tema que nos quedaba, ¿cómo es ha cambiado la relación con el cliente? ¿Sigue siendo complicado esto? Bueno, ya lo decía Javier hace un rato, ¿no? El cliente que venía con el libro y ahora con el Pinterest, ¿no? Pero es complicado comunicar la arquitectura a los que no son... ¿Cómo se explica la arquitectura y cómo se puede entablar esto, lo que decías, ¿no? Un diálogo que sea fructífero con el cliente? No sé, ¿cómo ha cambiado eso o sigue siendo siempre algo problemático? Bueno, hay dos tipos claro, de en primer lugar había un poco que diferenciar, ¿no? Hay dos tipos de clientes. Claro. El público y el privado. Ese es otro tema. Es más fácil trabajar, vuelvo a reiterar, hago la pregunta de otra forma, es más fácil trabajar en el entorno de Sevilla y en el entorno andaluz, trabajar para un cliente público que para un privado. Hay una diferencia en lo que se enseña en la escuela de arquitectura y lo que la gente quiere. Es más selectivo el público, sí, pero es más fácil de trabajar. Es más selectivo, pero una vez que estás es más fácil de trabajar. Y el cliente privado es menos, llega más fácil, puede llegar más fácil, pero es muy difícil, más difícil trabajar. Sí. O sea, si entra en el cliente público, el trabajo es más, te permite cosas que no, es evidente, te permite cosas que no. Bueno, la casa que mostraste tiene que ver con un buen cliente, claro, no solamente que tenga mucho, que tenga posible, pero que tenga... Y con muchísima tarea de crear ciertos vínculos, casi afectivos, casi, vamos. Bueno, en nuestro caso es que realmente hemos empezado un poco al revés, ¿vale? Porque realmente nosotros hemos podido comenzar como estudio gracias a haber ganado este concurso de ideas, que si no hubiera sido, bueno, no lo he mencionado antes, pero este centro de salud del SES, que en el mismo año, bueno, o en varios años antes y demás, convocó 4 licitaciones a centros de salud y un concurso de ideas. O sea, eran 5 centros de salud construidos en prácticamente 3-4 años, un único concurso de ideas. Nosotros, si no hubiéramos, digamos, conseguido ese encargo, no hubiéramos sido capaces de desarrollar nuestra actividad, que al final es un poco lo contrario que le sucede a todos los jóvenes. Todos los jóvenes comienzan más bien con pequeños encargos de gente conocida, incluso familiares, y luego consiguen ir, digamos, subiendo un poco o incluso ya establecidos como estudios, optar a premios o encargos públicos.
Ignacio. Sí, no, es cierto lo que dices. O sea, yo, por ejemplo, no he tenido la oportunidad, desde que empecé con mi estudio, de trabajar con un cliente público, ¿no? Es verdad que dentro del privado, bueno, vas aprendiendo también a tratarlo, ¿no? Porque los primeros proyectos es un poco chocante cuando tú te enfrentas a una persona que supuestamente confía en ti, pero a veces pues intenta decir lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, es un poco sin sentido, ¿no? Quiere decir que, bueno, al final tú vas a un profesional y tú confías en ese profesional, ¿no? Pero mucha gente, o la sociedad a veces no llega a entender que el arquitecto tiene una capacidad para hacer un proyecto, para interpretar y para producir, bueno, pues darle forma a un programa que se adapte a un cliente que tú estás escuchando y tú estás entendiendo, ¿no? Yo hasta ahora la verdad es que no he tenido tan mala experiencia. Sí, con un cliente particular sí no fue bien la cosa. De hecho, la cosa pues murió todo, ¿no? En plena obra. Pero por lo demás, más o menos bien. También era gente de confianza, también era gente que bueno, que escuchaban. También algunos te cuestan menos que otros, ¿no? Se te proponen cosas. Y tú de alguna forma tienes que intentar abrir un poco la mente y tratar de cualquier cuestión que te plantees, intentar transformarla en algo que te beneficie a ti como arquitecto para el proyecto, o sea, que beneficie al proyecto, ¿no? Intentas canalizar. Al final hay que hacer un poco ese ejercicio, muy psicológico también, ¿no? Decir, bueno, vale, tú me estás diciendo eso, yo te estoy diciendo que sí, yo ahora lo transformo y lo adapto al proyecto, ¿no? Y normalmente encaja bien, porque el cliente después lo ve y ve que funciona, ve que tiene sus relaciones y va por buen camino, ¿no? Luego, muy diferente el cliente privado que quiere hacer su casa al cliente o un privado que va a abrir un negocio, o un local comercial o un restaurante, ¿no? Entonces yo tenía un poco las dos particularidades, ¿no? O sea, los dos casos, ¿no? El del negocio, el del local comercial es mucho más abierto, ¿no? Se fija mucho en el dinero, en el presupuesto de la obra, ¿no? Pero no tanto en la arquitectura en sí, sino te entiende y bien, queda como más vía libre, ¿no? Porque ese presupuesto un poquito más alto, porque son empresas, porque son gente que va a invertir, entonces es un poco ese riesgo, ¿no? La vivienda ya es más complicado y hasta ahora es verdad que más o menos bien, alguna vivienda, pues la arquitectura bien, pero luego hay discusiones con temas de materiales, un poco la coherencia en el uso de algunos acabados, eso sí da lugar a otras discusiones, pero lo mismo, ¿no? Intentas proponer alternativas, intentas adaptarlo, intentas a lo mejor saber compensar, ¿no? Porque hay cosas que a lo mejor tú antes de empezar piensas que sería como muy improbable que lo pudieras hacer, ¿no? Digamos, aportar al proyecto, pero encaja mejor de lo que esperé y dice, bueno, pues aquí como compenso por aquí, hago esto y ya. Y de alguna forma vas adaptando también un poco a la circunstancia, a la necesidad, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que hacer un poco ese ejercicio también de humildad, de decir, ponte en el lugar del que tienes enfrente, no tiene una formación como la tuya, no tiene ese nivel, digamos, de esa capacidad de entender lo que es la arquitectura. Nosotros nos ha costado mucho trabajo llegar a eso, ¿no? Una carrera muy dura, ¿no? Y la misma calle es muy dura, hacer un proyecto es muy duro, y no todo el mundo pasa por ese filtro. Ser un poco psicólogo, yo creo que esa es la parte que más pesa, porque no somos psicólogos, ¿no? Pero a veces tenemos que serlo, ¿no? Y tomarte eso como una restricción de un programa, ¿no? Que si fuera un concurso, hay una serie de restricciones de normativas que no te permiten hacer cosas que a lo mejor tuvieran, a priori se te pueden pasar por la cabeza, ¿no? Sin intentar decir, bueno, pues lo llevas al terreno del proyecto e intentar que eso sea más una oportunidad más que un impedimento, ¿no? Bueno, sí, yo al final tenemos más experiencia ahora mismo en el sector público que en el privado, pero bueno, yo creo que el privado al final que ha acudido a nosotros ha sido más por eso, por el valor añadido que le podíamos dar nosotros como arquitectos a lo que nos ha encargado, ya sea una vivienda, ya sea un edificio para su oficina o lo que sea, ¿no? Y luego, por otro lado, la relación que tenemos con el sector público, vamos, no sé cómo era hace 20 años, pero bueno, también es verdad que una cosa que defendemos Manuel y yo es intentar desde lo público hacer buena arquitectura con los recursos que hay en el público, que a veces pues bueno, son un poquito más complicados, pero hay que exigirle a las administraciones públicas que hagan buena arquitectura porque tienen que dar ejemplo y tienen que dar ejemplo a la sociedad
y tienen que dar ejemplo al sector privado. O sea, porque tenemos ejemplos en Barcelona de buena arquitectura en el sector público que ha servido de ejemplo al propio sector privado. Entonces, digamos que nosotros queremos apostar un poco más por ese perfil de cliente precisamente por eso, por intentar con nuestros medios, con nuestras herramientas, que se haga desde el sector público arquitectura de calidad, para dar ejemplo. Y bueno, Manuel. Sí, por alusiones. También porque creo que bueno, en el sector público lo que nos hemos encontrado nosotros es que te da un poco más de ventanas de oportunidad. O sea, lo que quiere el sector público es que entre en precio y que la planta funcione. O sea, que también ha sido una de las cosas por las que en el centro de salud hemos hecho una cosa un poco más diferente, porque al final enseñábamos a la planta, le funcionaba, le parecía bien, estaba en precio, perfecto. O sea, después la sección, los espacios, etcétera, no le interesaban absolutamente nada, vamos. Y también en el caso del colegio, pues prácticamente igual, que quería la planta que funcionara bien y luego el resto de materiales y demás, pues poco más. Entonces, en un principio, estamos tirando un poquito más por el público, no porque queramos tampoco, sino bueno, por circunstancias, porque no hemos conseguido una cartera de clientes privados, por así decirlo. Entonces, pues bueno, pues la única forma de tirar para adelante, digamos. Y entonces, pues eso, o sea, nos gusta trabajar con lo público porque también creemos con un servicio a la sociedad, además de la libertad que nos puede generar a nosotros, pero también porque somos capaces, o nos hemos movido en ese mundo y somos capaces de generar más oportunidades o más otro tipo de arquitectura. Cuando nos enfrentamos a un cliente privado, por ejemplo, ahí la cosa se complica porque al final es otro tipo de metodología incluso. Tenemos que ser psicólogos, como te decías, e intentar buscar esas ventanas de oportunidades en otros sitios. O sea, decir, bueno, con este tipo de arquitectura y de estilos y tal, que bueno, pues vamos a coger lo bueno de cada cosa y vamos a intentar hacer nosotros un ejercicio de simplificación y de concretización de cosas para después verterlo. O sea que, bueno. Sí. Bueno, Javier, ¿quieres agregar algo? Es un algo? asunto muy interesante lo que habéis tocado, de una ventaja del sector público es la limitación. La limitación del presupuesto es una cosa muy interesante, porque te obliga a una concreción de lo que quieres, de los recursos, que mi experiencia particular, y podría dar ejemplos concretos de obras concretas, y además obras de las que puedo estar muy contento del pasado, que se beneficiaron de que dijéramos, sea concretamente que ganó un concurso de vivienda y tal, pero hubo un momento que había menos dinero y había que ese acabado de madera que veis fuera, eso fuera. Aquí se benefició de esa esencialidad de trabajar con la escasez, que también significaba también una selección de los recursos que tuvimos que emplear. Y eso es un asunto creo muy interesante. Nosotros a veces hubo una época que en el Máster de Vivienda Colectiva de Madrid invitaban a gente cuando al principio llevarlo Chema La Puerta y Andrés Cánovas, pues tenía mucho dinero para traer mucha gente de toda España, y íbamos algunos de aquí de Sevilla, de Granada, íbamos para allá. Y la gente le encantaba, uy, qué obra tan minimalista, qué tal, porque en aquella época la Comunidad de Vivienda de Madrid pues tenía muchos recursos, la gente empleaba muchos materiales. Mucho, claro, es esto, el tener recursos. Y estaba encantado, y cuando le decían, no, es que aquí no, esas cosas que aquí no. Y a ellos como le encantaba esa claridad de idea, y de que no es claridad de idea, es que o tienes clara la idea o un minimalismo obligado. Como tienes clara la idea es que no construyes, porque como empieza a colocar cosas que no corresponden. Es una elección de recursos. Sí. Es muy interesante eso. Sí. Vamos, porque que la arquitectura es también trabajar con los medios. Con los medios, sí. Porque todos siempre son medios limitados, y a veces los medios limitados te obligan. Sí, no, y ves la arquitectura que se hizo en la época de las vacas gordas, y no necesariamente por tener muchos medios, a veces muy buenos arquitectos hicieron muy malos edificios porque contaban con demasiados recursos o querían transformar esos edificios en una especie de manifiesto, ¿no? Nosotros vimos eso cuando estuvimos yendo a ese máster, y alguna arquitectura que se producía en el centro de España pecaba de tener demasiados recursos. Sí, seguro.
Ahora viéndolo retrospectivamente, hay mucha de esa arquitectura que tuvo una sobredimensión de recursos y que finalmente el resultado fue peor que si se hubieran contenido. Yo creo que es el momento de pasar, porque veo a gente joven y pasar un poco la pelota al público, si quiere hacer algún comentario o pregunta, que además que estamos en petit comité, así que... Maravilloso. Sí, esto está. Yo a ellos los conozco porque he tenido la oportunidad y la suerte de trabajar con ellos, y a Ignacio lo conozco por las redes, básicamente. Y creo que hay un punto de unión entre los tres temas que se han comentado aquí, que es la parte de la parte manual, la parte de trabajo manual y la parte de las redes, el cómo mostrarse en las redes y luego la obtención de los clientes, que creo que ellos, los dos equipos jóvenes que tenemos aquí, tienen una característica muy que yo creo que es importante, que es que los dos tienen una manera de hacer y de representar muy específica y muy concreta. Y creo que esa es la clave para conseguir buenos clientes. Quiero decir, las redes sociales ahora mismo no son un escaparate en el que todo el mundo se muestra, sino un escaparate en el que cada uno muestra lo que quiere para que los clientes que lleguen a ellos sean los que aceptan lo que ellos hacen. Creo que esa forma de ver las redes sociales es la más interesante en este punto, y creo que ellos en concreto son muy buenos ejemplos de mostrar lo que interesa, lo que a ellos les interesa, para conseguir seguir haciendo lo que para ellos es importante. Eso tiene que ver con el trabajo manual, en muchos casos, que a veces en las redes se convierte en una especie de fetiche, pero que funciona muy bien para filtrar. Y creo que estamos en un punto en el que hay una cierta suerte, porque ahora mismo se está haciendo bastante arquitectura. La desventaja de que se esté haciendo bastante arquitectura es que para poder filtrar la gente que llega a nosotros necesitamos que el argumento de lo que hacemos esté muy consolidado. Eso antes se hacía a través de los años y ahora se hace a través de un argumento muy sólido en redes sociales, desde mi punto de vista. No, me parece que es un punto de vista interesante, pero ¿te parece que los clientes, yo tengo esa duda, los clientes llegan a escoger arquitectos a través de Instagram, por ejemplo, o ponele, si tenés un estudio y te publicitas muy bien en nuestro caso, duda, sí. No lo sé. Es curioso porque en nuestro caso lo que mejor nos ha funcionado de las redes son las reseñas de Google. Las reseñas de Google. Las reseñas de Google, sí. Ahí no hay imágenes, ahí no hay nada. Entonces ahí cuando llegan esos clientes es cuando tú tienes que tener la capacidad de decirle, vale, pero lo que yo hago es esto. No otra cosa, ¿no? Entonces claro, ahí es cuando cobra importancia la manera, tanto manual como digital, de enseñar lo que hace. Bien, es la primera vez que las reseñas de Google llegan a... Yo pensé que llegaban a esto, a ir a un restaurante, pero a contratar... Perdón, es una... Hay que pedir ahora a todo el mundo que ponga un like en el COA. Pero muy bien, no me parece, me abriste un mundo que desconocía totalmente. No sé si alguien... Dale, no se corten, dale, que somos pocos. Sí, todos los proyectos que habéis mostrado se muestran lo que sí ha sido, y de hecho ha sido de manera exitosa, por eso está ahí aquí. Pero a tenor y al hilo de lo último el último tema que se ha tratado, ¿ha habido alguna renuncia en este proyecto que hayáis echado de menos, ya sea por conflicto de intereses con el cliente, por cuestiones normativas o por cualquier otro tema? Bueno, a ver, es que en todas las obras hay batallitas, entonces, bueno, creo que ha sido como un buen momento en el que por la intensidad, en el caso del centro de salud, por la intensidad, por el corto plazo de tiempo que nos dieron, la intensidad de la obra, que prácticamente hemos tenido que estar encima de todo el proceso. Y bueno, evidentemente ha habido tira y afloja. O
O sea, ha habido batallas ganadas y batallas perdidas, pero bueno, no muy dramáticas en nuestro caso. A mí me ha pasado al contrario. O sea, yo esperaba menos. Ha sido un proyecto, una obra, es un proyecto muy de dirección de obra, ¿no? Porque aparece una serie de circunstancias que te obligaban a, pues, a tomar decisiones sobre la marcha, ¿no? Y a intentar ir por delante de la obra en poco tiempo. Y yo creo que al final se le pudo sacar más partido del que se pensaba al principio, ¿no? O sea, que yo creo que en este caso pues ha sido a mejor, digamos, ¿no? Pero bueno, es una cosa yo creo que no es normal, que aquí sí es verdad que tuve un poco esa fortuna, pero por lo demás, no, bien, ya te digo, yo creo que lo que han comentado, que el público, el cliente público tiene un poco de base un presupuesto, aquí había un presupuesto de base, ¿no? Luego se permitieron emplear un poquito más, pero era un poco ceñirse al presupuesto y te permitía, bueno, pues, el proyecto está bien argumentado, pues hacer lo que consideras bien que hacer, ¿no? Pero sí, fue un poco caja de sorpresas esta intervención. No sé, Yo con Javier, sí, Román, ¿no? sí, ha habido renuncia. Algunas, menos de las que hubiera tenido que hacer, porque a veces acaba algunas cosas que le he dicho, bueno, pero sí ha habido renuncia, porque a veces no se puede. Ustedes, sí. Uy, perdón, me pongo aquí. A mí personalmente el tema de las redes sociales, desde que descubrí el mundo de Instagram y demás, me parece un mundo apasionante, donde puedes descubrir, vamos, al final se ha convertido en la nueva forma de difusión de todo, incluido la arquitectura, y vamos, las revistas prácticamente se difunden a través de perfiles de Instagram. Y te encuentras que descubre constantemente arquitectos magníficos, interesantes, desconocidos, que no tienen otros medios de acceder a la comunicación como no sea a través de estos medios. Pero por contra también se produce el efecto de la banalización de la arquitectura. Es decir, te encuentras a mucha gente que hace arquitectura o no arquitectura, incluso arquitectura ficticia, que generan un contenido que no es real y no sé, me plantea una seria duda sobre si no puede ser eso, llegar a ser peligroso para la propia arquitectura. Es decir, la arquitectura que es real, la arquitectura que se construye. Porque hoy estaba hablando contigo de un chico ruso, no sé, un arquitecto ruso, que tiene cientos de miles de seguidores con edificios que no existen y resulta que tienen más seguidores que grandes arquitectos, muchos más, que grandes arquitectos que construyen cosas que realmente son arquitectura de verdad, ¿no? ¿No pensáis que puede, no sé, cómo veis esta posible dualidad, ¿no? Es decir, por un lado la arquitectura que es real y que se difunde, que puede venir bien, sobre todo a gente de vuestra generación porque están funcionando muy bien, pero por contra gente que está creando contenidos que son dudosos, ¿no? Sí, a ver, bueno, yo por un lado, primero, el papel, la revista de arquitectura creo que sigue generando, por lo menos creo que hay que verlo así, ¿no? Que se profundiza más en el contenido de una revista que la simple tablet, el ordenador, teléfono, lo que sea. Entonces, bueno, por un lado cada uno puede hacer su selección o su decisión, pero bueno, en nuestro caso es totalmente en ese sentido analógica. Y luego, a ver, por un lado, los arquitectos jóvenes, la primera forma de empezar en el mundo, tanto virtual como real, es comenzar construyendo algo no real, pues o colgando sus proyectos que no son reales en la red y a lo mejor algún compañero que no ha construido nada, la forma de acceder a conocerlo es de esa forma, ¿no? Entonces, por un lado es una ventana de oportunidad, ¿no? para el que quiere empezar de esa forma y claro, luego por otro lado está la cuestión de hacer como un filtro crítico, ¿no? Que eso es el problema que hay ahora mismo en la sociedad, ¿no? De que
nos encontramos cualquier cosa y que no todo vale, ¿no? Entonces, claro, ahí está como la actitud ética, ya no solo como arquitectos, sino como sociedad, que deberíamos de hacer para, pues eso, saber filtrar ese tipo de arquitectura utópica. Pero sí es un tema. Sí, yo igualmente, ustedes son raros, porque todavía consumen revistas de papel, que creo que yo en los últimos, no sé, 10 años creo que no tuve ningún alumno que me haya hecho referencia a alguna revista, solamente quizás sí, si la tenía descargada en PDF, pero comprarla creo que no la... Pero está bien, no, me parece que es una rareza muy valiosa, que todavía... Me parece que estos dos mundos podrían convivir todavía, el de la revista con una cierta profundidad, con artículos que analicen la arquitectura, y también el mundo de la imagen. Lo que pasa es que ya casi la gente lee muy poco, entonces, claro, triunfó lo que decía Juanma, ¿no? Lo inmediato, un tipo que se pone y hace experimentos que seguramente los hará con lo que me mostrabas hoy, estarán hechos con inteligencia artificial y todo esto, y hace edificios raros, que siempre hubo gente que hizo cosas así, como edificios que no se iban a construir nunca, pero claro, esto ya es una exageración de cosas, de banalidades, de edificios que no tienen ningún sentido. Pero me parece que todavía podría, y supongo que con el tiempo va a volver esta cultura, ¿no? No sé si en tablet, en digital o lo que fuera, pero de recuperar el valor de la palabra, de la lectura. Bueno, estamos acá hablando, que eso está bueno, y no necesitamos mostrar imágenes para ilustrar lo que estamos hablando. Pero vivimos en un tiempo de lo inmediato, de lo rápido, y también es muy rápido cómo surgen estudios que se ponen de moda y duran nada, lo que duran, y entonces ver cómo, no sé, me parece que para ustedes debe ser muy complicado situarse en el momento en el que están y en el lugar donde están, pero me parece que es muy valioso lo que están haciendo. Me parece que es y creo que debemos tender a eso, ¿no? A volver a una cierta, no sé, a volver a tener esta posibilidad de ir más lentos y de pensar y de reflexionar sobre lo que estamos haciendo, y de descartar lo que mucho de lo que del bombardeo de imágenes que estamos recibiendo. Pero como todo, como ayer terminamos pensando, es que no vamos a encontrar la solución, pero sí dejar la idea de pensarlo, qué estamos haciendo, hacia dónde vamos, y cómo poder canalizar todo lo positivo que tiene la tecnología para que no nos transforme en personas con poca cultura, ¿no? El acceso a la cultura ahora lo tenemos en el teléfono, tenemos todo el mundo ahí metido en un teléfono. Bueno, sepamos aprovecharlo. Perdón, que me salió un poco moralista la cosa, pero no sé, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí. Y si quieren vamos cerrando, que sí, son las 9. Sí, en relación al tema del medio y la digital, analógico, y sobre todo referido, creo que hay un momento en la historia en el que a través de la arquitectura hemos podido ver el medio por el que estaba hecho, pensando antes en Gehry, ¿no? el inicio de AutoCAD, el inicio del ordenador, o en Zaha Hadid con el diseño paramétrico, es decir, era muy fácilmente identificable a través de la arquitectura cómo se había hecho, qué se había utilizado. Por supuesto, creo que como piropo, creo que en vuestros proyectos no se trata de esto, y en muchos casos actualmente, creo que eso se da en puntos de cambio importante. Creo que actualmente no se da eso, pero quería preguntaros si creéis que a través puede que la inteligencia artificial o el BIM, como decía Javier, dado que el BIM se funda fundamentalmente en información, en introducir datos, y es verdad que en procesos iniciales del proyecto necesitamos una cierta abstracción,
nos puede llevar a empobrecer mucho los proyectos, a llegar a estándar, no sé, que todo se repita demasiado en exceso. Si pensáis que todo puede darse así. El libro que citaba antes de Death of Drawing entra de una manera, en ese asunto del BIM, entra de una manera muy original y a mi juicio muy atractiva en lo que significa la simulación. Es decir, que cuando uno trabaja simulando, no abstrae, y cuando no abstrae no piensas en lo que está haciendo. Entonces, el dibujo tradicional tiene la capacidad de abstraer, porque tú no dibujas cosas, dibujas líneas que te recuerdan cosas. Entonces, abstrae un recorrido, abstrae una organización, abstrae un pensamiento. Entonces, el libro lo que está diciendo es que con el BIM, a ver si estamos perdiendo la capacidad de abstraer y de pensar las cosas desde fuera. Hay otro asunto muy interesante con el BIM que abre otra vía, que en una tesis doctoral, en la de José Luis Jiménez Sequeiros, la planteaba al final diciendo: con el BIM hay una manera de pensar la arquitectura antigua, que es que la arquitectura a base de los elementos, es decir, cuando se construía un templo, pensaba uno en elementos, columnas, tal, no sé qué, y no pensaba en abstracciones. Fíjate, tengo la columna, tengo tal, ellos pensaban con elementos que conocían y los componían. Dice, a ver si con el BIM estamos haciendo una cosa como antigua, es decir, pues existe la escalera que está en el BIM, y ahora cojo los elementos y hago una maqueta. Claro, como hay un lo asunto curioso con eso. Pero es verdad que los medios condicionan, es un asunto muy interesante lo que has dicho, cuando dices, yo reconozco, en esa arquitectura reconozco los dibujos. ¿Sí? Para hacer esa arquitectura hay que dibujarla de una determinada manera, en algunas de las cosas que hacéis. Entonces, el medio condiciona, creo que el medio condiciona la arquitectura. Y un apunte respecto a lo de antes, que no se me ha pasado, pero no quiero tampoco que nos extendamos, pero que se citan tantos temas. Hubo una época, hace unos 20 años, que un filósofo puso de moda un asunto un poco catastrofista en un texto que se llama Homo Videns. Sí. Sartori, que hablaba de que a ver si tanto medio nos está haciendo más tontos. Porque diciendo, antes, cuando no todo era la vista, lo que tú veas de inmediato, no razonabas. Entonces, que era capaz de abstraer. Sin embargo, cuando todo viene por televisión inmediatamente, o las redes, todo esto, todo son imágenes, así, no razonas. Entonces, todo lo que entra por la vista solo te impide a veces razonar. Entonces, a veces conviene que las cosas no se perciban solo por la vista. Y yo lo traslado muchas veces en la escuela, que la arquitectura es un arte que no es solo visual, que es un arte táctil, tiene que ver con la gravedad, tiene que ver con la sensación del cuerpo, tiene que ver con que tú, cómo entras al sitio, cómo te relacionas con las personas, con tus medidas, con otras que no son visuales. Y tiene que ver, por ejemplo, con el presupuesto, que no es nada visual. Entonces, hay un asunto también muy interesante, lo que se ha comentado antes, respecto a las redes. Cuando uno ve Pinterest, solo ve, no hace nada más que ver, ni razona, ni mide, ni experimenta, ni toca, ni las cosas no pesan. Sí, ni percibe el espacio. Ni percibe el espacio, ni nada. Sí. Todo es. Y el libro, el texto lo que decía, algo así, lo que es puramente visual, basura. Como diciendo, no te permite razonar. Bueno, no quiero, perdón María, no quiero terminar con esta visión pesimista porque no son, pero nada, les agradezco mucho a los tres, bueno, a los cuatro y a todos ustedes, y bueno, y al colegio y a Juanma por organizar estas sesiones que me parece que son fructíferas, y hablar, creo que también hablar y dialogar y compartir experiencias es una buena forma de romper con esta tendencia a la ignorancia y a la... Así que, nada, muchísimas gracias, y creo que fue una experiencia muy interesante estas tres charlas, y bueno, gracias a todos, a ustedes y al público por estar aquí. Nada, nos vemos en otra.